Laura Ortega, que es residente nuestra, va a compartirnos es sobre quemaduras oculares. Estos problemas, digamos así, que son verdaderas emergencias, es muy importante tener conocimiento claro para el manejo. Laura, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, pues hoy voy a hablar sobre el enfoque de quemaduras oculares. Yo soy residente de primer año de oftalmología, entonces un poco sobre la introducción, la epidemiología y clasificación. Ya procedería a hablar más adelante sobre la fisiopatología, la clínica y el tratamiento, y pues ya un poco más actualizada en cuanto al tratamiento médico y también pues quirúrgico. Entonces, como definición, las quemaduras oculares son cualquier agresión ocular que ocurre cuando una sustancia química o térmica accidentalmente entra en contacto con los tejidos, y esta se considera como tal una urgencia médica y urgencia oftalmológica en donde el tiempo corre pues como en contra de nosotros, del pronóstico visual del paciente, y en caso pues de llegar a retrasarse este manejo, va a generar pues una incapacidad a largo plazo para el paciente y unas secuelas tanto anatómicas como funcionales. Entonces, de manera resumida un poco sobre la epidemiología, esta va a representar del 7 al 18% del trauma ocular, se presenta principalmente en hombres de 20 a 35 años, muy asociado también pues como a la edad laboral, y también hay un pico en los niños de 1 a 2 años, siendo otro de las edades de riesgo pues. También corresponden al 60% de las quemaduras que afectan la cara. Y ya hablando un poco más de cuanto a los agentes que la ocasionan, normalmente son pues el 84% tienden a ser por quemaduras químicas y un alto porcentaje, más del 60% álcalis, y también las térmicas y las radiaciones UV hacen parte pues como de la epidemiología. Está muy relacionado a accidentes laborales, accidentes domésticos y del hogar, y también en actividades de ocio. En cuanto a la clasificación, la quemadura ocular la podemos clasificar en térmica y química. Entonces, en cuanto a las quemaduras térmicas, está muy asociada a la exposición directa a la llama, los líquidos calientes, explosión y fuentes manuales de calor, como por ejemplo pues planchas, entre otras. Y en cuanto a la quemadura química, va a estar más relacionada a ataques pues por accidentes con ácidos y con álcalis. Entonces, sobre las quemaduras térmicas mencionaré que corresponden al 7.5 y entre el 7.5 y el 27% de los pacientes que ingresan a las unidades de quemados generalmente no se van a asociar a secuelas oculares graves, ya que contamos pues con diferentes mecanismos que nos van a ayudar como a la protección del globo ocular como tal, como por ejemplo el cierre de los párpados, fenómeno de Bell, movimientos de la cabeza y protección con los brazos, por lo que esto va, digamos, a limitar tanto el contacto ocular, pero sí se ha visto mucho mayor relación en la afectación del tejido periorbitario, como pestañas, párpados y piel adyacente periocular. Y ya en cuanto a las quemaduras químicas, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy, normalmente ocurre un daño tisular que se va a dar por un tiempo prolongado en comparación con el periodo que se produce la exposición. Entonces, pues puede que la exposición sea corta, pero vamos a ver que, digamos, el mecanismo fisiopatológico es que se genere una afectación o una lesión por un tiempo más prolongado. Normalmente la lesión puede iniciarse como una lesión pequeña, muy superficial. Sin embargo, a lo largo que va pasando el tiempo, pues el efecto corrosivo de los compuestos va a generar que se dé pues como una mayor profundidad de la lesión y pues más severa. Obviamente también pues la severidad va a depender pues de los mecanismos del agente, la concentración y el pH, el área puesta en contacto y la duración de la exposición del agente con la sustancia, con la superficie ocular. Entonces, primero un poco sobre los álcalis. Estos son ciertos agentes alcalinos que van a ser lipofílicos y van a penetrar rápidamente en los tejidos. Normalmente su pH va a estar entre 11.5 y 14, y estos son los agentes que van a causar un daño más grave, más irreversible en un menor tiempo. Digamos que el mecanismo por el que produce la lesión es por una necrosis por liquefacción generada por una saponificación de los ácidos grasos en las membranas celulares, haciendo una necrosis contigua que va penetrando a la córnea, a la cámara anterior, y va destruyendo diferentes estructuras, entre ellas los proteoglicanos y haces de colágeno. Y también asimismo, mientras va penetrando, va a generar que se generen como secreciones de diferentes enzimas y proteolíticas y colagenolíticas. Entonces, estos son como los principales agentes
álcalis con los que vamos a tener relación, vemos que van a estar presentes en la mayoría pues, de limpiadores, fertilizantes, productos del hogar, cales, cemento, entre otras. Y también la pólvora hace parte pues como de esta entidad, sin embargo, esto también genera como una quemadura tanto por álcali como térmica también. Y ya en cuanto a los ácidos, estos son sustancias que también generan cierto compromiso ocular, pero con una menor severidad del daño. Estas son algunas que tienen un pH entre menos de 3.5 y su mecanismo va a ser que van a generar una necrosis por coagulación. Normalmente lo que sucede es que se van a desnaturalizar las proteínas y se van a precipitar y estas van a generar como un efecto de barrera o protección impidiendo la penetración a cámara anterior. Sin embargo, también llegan a afectar la red trabecular y pueden dañar, digamos, diferentes células y estructuras en la córnea, generando igualmente compromiso ocular y pues severidad. Aquí menciono también un poco sobre los principales agentes ácidos con los que tenemos contacto. Vemos que hacen parte pues como tal de la producción de fertilizantes, de la minería, también digamos como en laboratorios y tenemos mucho contacto pues con diferentes tipos de ácidos y los cloros, entre otros. El ácido fluorhídrico hay que tener pues como aquí un resalto porque a pesar de ser una sustancia ácida, como es tan corrosiva, funciona y hace como un mecanismo como si fuera un álcalis y llega a generar, digamos, una severidad mayor por este efecto tan corrosivo. Entonces, en cuanto a los efectos oculares, sabemos que la córnea, pues su estructura normal es que más o menos está conformada entre 500 a 560 micras en la parte central y hacia la periferia va a tener una estructura de 700 a 800 micras porque allí es donde se ubican pues en la periferia de las células madre o las células limbares, las cuales van a estar encargadas del recambio epitelial normal y van a estar participando pues como en la ayuda de la cicatrización ante una lesión que se llegue a generar. Normalmente estas células están encargadas de la regeneración corneal y su regeneración se va a dar de manera centrípeta y circunferencial, por lo que, pues digamos, este concepto hay que tenerlo claro en el sentido de que a medida que se va reparando un tejido, este va a ser como la misma, pues de la misma forma, con una migración centrípeta y circunferencial. Entonces, cuando tenemos una exposición ante un agente corrosivo en esta zona, suceden diferentes mecanismos fisiopatológicos por diferentes lesiones de todas las células que se encuentran en la superficie ocular. Lesiones de las células madre no solamente en el limbo, sino también en las conjuntivas que se encuentran en los fondos de saco. Y también reacción, digamos, inflamatoria con diferentes sustancias o pues componentes como los proteoglicanos generando una hidratación o pacificación de la córnea y pérdida de su transparencia. Asimismo, se van a perder las células caliciformes que se encuentran en la superficie ocular, alterando diferentes componentes como la película lagrimal, la cicatrización, generando diferentes secuelas que van a ser tanto en el momento pues de la regeneración inmediata y ya secuelas más avanzadas que hay que tener en cuenta en el momento pues ya del tratamiento. Asimismo, van a generar también pues un aumento de la presión intraocular con riesgo de desarrollar glaucoma, entre otras cosas. Y ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, estas se van a presentar típicamente en un paciente como alteración de la agudeza visual, dolor, fotofobia, irritación, ardor, enrojecimiento, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, demás síntomas como quimosis, isquemia limbar, lesión de tejidos perioculares, blefaroespasmo, edema orbitario, pacificación y ulceraciones corneales. Y resalto la isquemia del limbo porque esta hace parte pues como una condición que nos va a ayudar primero a clasificar al paciente y segundo a determinar pues tanto su pronóstico como el posible manejo. Entonces contamos con dos fases dentro de las quemaduras oculares. Está la fase inmediata, la fase aguda, la reparación temprana y la reparación tardía. En cuanto a la fase inmediata y aguda, primero pues la inmediata en el momento del contacto con el agente y la aguda llega hasta los 7 días. Normalmente en estas etapas lo que sucede es la activación de los mecanismos de defensa, activando sustancias inflamatorias que van a ayudar como su acción. Primero pues va a ser limpiar los restos de las sustancias, que esta va a generar que se aumente una respuesta celular y humoral en la cámara anterior, generando un aumento de la presión intraocular y por eso pues es como el alto riesgo de desarrollar un glaucoma secundario. Ya en una fase de reparación temprana, esta llega entre el 8º día y 20º día. En ella inicia la regeneración epitelial
y se llegan a activar como diferentes componentes como las colagenasas, las metaloproteinasas, que pueden llegar en este periodo de tiempo a generar una reacción pues de adelgazamiento y perforación corneal, por lo que digamos que esta condición hay que tenerla en cuenta para el manejo también agudo y pues temprano. Y ya en una reparación tardía, que es a partir del día 21, normalmente lo que sucede es que se inicia a recuperar y a curar la superficie. Sin embargo, en este momento pues hay que tener en cuenta las posibles secuelas que ya hemos venido mencionando. Importante pues el glaucoma y catarata secundaria, el tipo de cicatrices corneales que van a quedar y el simpléfano, nilentropion como otras condiciones importantes. Entonces vamos a hablar ya sobre la clasificación. Normalmente son dos clasificaciones. La primera es la Roperham y la menciono porque fue la primera descrita. Esta se va a basar como en la apariencia corneal que vaya a presentar el paciente y la extensión de la isquemia del limbo o el compromiso limbar. Normalmente nos va a ayudar a identificar la severidad y el pronóstico del paciente y dependiendo de qué tanto compromiso limbar, aquí lo dividen pues como en 4 grados, nos va a regalar pues un pronóstico. Los 2 primeros grados nos dan un pronóstico bueno en el que se ve que puede llegar a no haber lesión limbar, solamente lesión corneal, o puede llegar a haber un mayor compromiso corneal con opacificación y un poco de haze corneal y una afectación limbar, sin embargo en menor medida, y a medida que va aumentando pues el compromiso va empeorando su pronóstico. Y la clasificación de DUA, esta nos va a brindar un mayor pronóstico, sobre todo en las quemaduras severas. Reclasifica el grado 4 de Roperham en 4, 5 y 6 y nos ayuda a determinar pues como más específicamente el pronóstico. En esta clasificación también nos va a dar el pronóstico y nos va a ayudar es más que todo dependiendo pues como de los hallazgos clínicos en el compromiso limbar, midiéndolo pues en horas del reloj. Entonces, dependiendo como de qué tanto haya, nos va a dar una severidad. Ya para hablar un poco más del tratamiento, nos vamos a basar primero en el tratamiento médico, ya en el tratamiento quirúrgico, pero digamos que los objetivos de manera general son remover al agente agresor en primera instancia, ya también muy importante controlar la inflamación, minimización de la úlcera o del melting corneal. Asimismo, otro de sus objetivos es la promoción de la repitilización corneal y conjuntival y es evitar las secuelas que a largo plazo pues también van a generar ciertas condiciones en el paciente. El tratamiento médico nos vamos a basar pues en toda esta como batería de medicamentos, de tratamiento, y en primera instancia menciono el lavado ocular, siendo este como la medida más importante y urgente. Este lavado ocular tiene que ser pues de manera activa, copiosa, tiene que realizarse sin retrasarlo, pues digamos en el momento que sucede la quemadura, en ese momento inmediatamente administrar el lavado previo a toma de la agudeza visual, y este debe ser pues de manera abundante. Primero, inicialmente, pues debemos aplicar anestésico tópico, vertir los párpados, retirar cualquier tipo de sustancia o de restos de quemadura, pues de la sustancia que haya, y aplicar la irrigación abundante, ya sea con solución salina, Hartmann, agua o el Difoterin, que esta es una sustancia que se ha venido desarrollando como, digamos que es la sustancia ideal, porque es una sustancia anfótera, polivalente y hipertónica que nos va a ayudar pues como a limitar la penetración de la sustancia, ya sea álcali o ácido. Este Difoterin lo que ayuda es pues como a retirarlo y a disminuir pues como el compromiso. Sin embargo, en caso de no tener esta sustancia, el Difoterin, cualquiera de las otras, agua, Hartmann o solución salina que se disponga, pues se pueden utilizar y pues no hay que retrasar este manejo. Asimismo, debemos pues con tiras de pH monitorizar su pH, lo ideal es que llegue de 7 a 8 y posterior también al lavado ocular puede que queden residuos sólidos, por lo que hay que mantener un permanente retiro de los mismos. ¿En qué momento dejamos de hacer el lavado ocular o bajo qué condiciones? Pues primero se ha planteado, digamos, cierta cantidad de líquido que debemos administrar. Sin embargo, un aproximado es que cuando sean ácidos se administre más o menos de 3.000 a 4.000 cc por ojo, y cuando sea álcali un poco más. Lo ideal es que este lavado ocurra entre 15 a 30 minutos y pues completar, digamos que la cantidad ideal de aplicación del lavado ocular, y lo ideal es que también llegue a un pH de 7 a 8 cuando terminemos. El manejo con lubricantes tópicos inicialmente se prefiere pues lubricantes sin preservantes, menciono pues el hialuronato de sodio, cada 1 o 2 horas. Sin embargo, independientemente del lubricante que se tenga,
van a ayudar pues a promover la proliferación celular, disminuir el riesgo de nuevas erosiones y aceleran la rehabilitación visual, por lo que se prefiere cualquier lubricante pues sin preservantes. Este es uno de los ejemplos pues como más ideales. También el suero autólogo hace parte pues del manejo inicial. Este también nos va a ayudar como un componente para repetilizar el tejido lesionado. Este fue descrito primeramente pues como hacia los años 80 para el manejo de las quemaduras grado 1 y grado 2. Y aquí traigo esta tabla que nos muestra cómo su composición es muy similar a las lágrimas naturales, tienen un pH y una osmolaridad similar y dándonos diferentes componentes como los factores de crecimiento epiteliales, vitamina A, lisocimas y otros componentes que nos van a ayudar como sustancias necesarias para la proliferación, migración y diferenciación del epitelio corneal. Entonces, se hace pues una extracción de sangre sobre tubos pues sin coagulante y se llevan al laboratorio para que sean centrifugados y separado el plasma pues ya de los eritrocitos. Normalmente este va a requerir una refrigeración de una cadena de frío. En el momento que se inicie su uso, pues no debemos debemos descartarlo y no debemos demorar más de 16 horas aproximadamente pues en descartarlo. Y la idea es que este suero autólogo pues se puede administrar inmediatamente la quemadura y su tratamiento puede continuar. Entonces, digamos, sale el suero autólogo y este se puede mantener congelado hasta 3 meses siempre y cuando tengamos una temperatura de menor de 20 grados centígrados. Dentro del tratamiento médico también menciono los esteroides. En toda la literatura pues se ha descrito su beneficio. Sin embargo, estos siempre han sido controvertidos y se han limitado para el manejo de la fase aguda netamente. Entonces, idealmente los esteroides pues que no contengan epinefrina ni preservantes se limitan para la fase aguda, o sea, los primeros 10 días, y lo ideal es que se administren en conjunto con vitamina C para evitar las posibles complicaciones que pueda generar como su uso crónico normalmente. Estos son los encargados, pues, mediante el bloqueo de vía de las prostaglandinas y prevención de liberación de ácido araquidónico, van a disminuir también la quimiotaxis de polimorfos. Sin embargo, hay un riesgo de que alteren la síntesis y producción del colágeno, por lo que después del día 10, los esteroides idealmente es que pues se pasen a uso de otros medicamentos ahorradores de esteroides. Entre otros, pues la medroxiprogesterona es uno de los que está planteados inicialmente. Estos ayudan ya para continuar el manejo de la fase tardía. Y estos también van a inhibir las enzimas proteolíticas y asimismo pues no van a alterar la síntesis de colágeno. Traigo también la vitamina C, hace parte del manejo inicial médico. Lo ideal es que se administre una tableta cada 6 horas y que su tratamiento continúe hasta el día 30. Normalmente nosotros la administramos oral, se ha descrito pues su administración oral. Sin embargo, en diferentes estudios que se encuentran pues como en la literatura de manejos experimentales en ojos de conejos, se ha visto que administrar la vitamina C oral y administrar la vitamina oral y tópica siempre se ha visto como una mejoría cuando se administra en conjunto. Sin embargo, esta vitamina tópica al 10% no está tan internacionalizada, pues no está tan comercialmente conocida. Sin embargo, pues en humanos no hay estudios como que indiquen su uso, que lo comprueben, pero en la teoría y pues en estudios experimentales sí mencionan que administrarlo conjunto haría que pues la resolución de la repetilización y de la quemadura se limitara o pues iniciara como tal la mejoría y la recuperación epitelial. También traigo aquí en mención las tetraciclinas. Las tetraciclinas hacen parte como también del manejo inicial, tienen ciertas propiedades anticolagenolíticas y antiinflamatorias y antimetaloproteinasas, idealmente sea vía oral y se puede administrar en conjunto con ungüentos de oxitetraciclina. Estos ayudan como tal pues a limitar la parte de la inflamación, de lisis del colágeno y pues limitan también el riesgo de ulceración o perforación. El ácido retinoico se ha planteado también como una opción. Sin embargo, también está escrito solamente en estudios experimentales en conejos y ratas en laboratorio. Se indica pues varias veces al día y esto todavía está pues como pendiente como de aplicar en personas. El uso de cicloplégico también es importante mencionarlo, se va a preferir la atropina sobre cualquier otro cicloplégico porque este tiene menor toxicidad y asimismo pues su administración es menos frecuente, entonces es pues como más fácil el tratamiento. Y en el momento agudo, en el momento que ocurre la lesión, pues lo ideal es que no
no se ocluya el ojo quemado para evitar el riesgo pues, de colonización y de sobreinfección de la lesión. Traigo aquí esta diapositiva para hablar sobre la insulina un poco. Digamos que en la literatura no está tan extensamente mencionada, a pesar de que desde hace 50 años se ha venido estudiando su posible beneficio en las lesiones de la superficie ocular. Su mecanismo todavía es pues, muy especulativo y todavía está pues, como conociéndose. Se ha encontrado que en diferentes estudios animales e in vitro se encuentra que el factor de crecimiento similar a la insulina nos va a ayudar como tal a la repetilización mediante la migración celular, ayudando al cierre de heridas artificiales. Sobre todo, pues se ha encontrado, digamos, este resultado más que todo en modelos in vitro, pues donde todo está controlado de heridas pues, artificiales e in vitro. Y el hecho de que se plantee que hay receptores insulínicos en la córnea explica por qué un IGF-1 o un factor de crecimiento similar y su posible efecto pueda ser beneficioso en cuanto al manejo de la insulina. Pues. Normalmente, pues, que encontramos que la evidencia es escasa en cuanto a los pacientes que presenten quemaduras oculares por químicos y no diabéticos, todavía es como muy escasa la evidencia y no hay artículos que nos ayuden pues como con cierto poder de significancia a determinar o a instaurar este tratamiento. Pero sí se ha encontrado en varios casos, en varios reportes de casos en la literatura, que ante un paciente que no responde a un tratamiento convencional, digamos en ciertas instituciones se ha iniciado el manejo con insulina tópica y se ha encontrado que ya a lo largo del tiempo de la administración de la insulina sí se ve un beneficio o sí se ve como una reepitelización y un cierre de esta úlcera. Entonces está viene siendo pues como una de las opciones que nos podemos plantear. Y ya en cuanto al manejo quirúrgico, entonces voy a hablar específicamente sobre pues el debridamiento, el uso de membrana amniótica, un poco sobre la tenoplasia y el injerto de la mucosa yugal. En cuanto al desbridamiento, pues este tiene que ser dentro del manejo quirúrgico lo inicial que vayamos a realizar. Siempre debridar toda la parte necrótica para limitar, digamos, el acúmulo de polimorfos, de liberación de enzimas proteolíticas y daño posterior. Siempre tratar de remover todo el tejido necrótico para evitar, pues, que haya que se continúe, digamos, alimentando la inflamación. En cuanto al manejo de la membrana amniótica, esta se ha descrito desde los años 40 y inicialmente se describió como tal para la reparación del simbléfaro inicialmente, pero ya a lo largo del tiempo, hasta los años 90, fue que se empezó a estudiar la membrana amniótica criopreservada para la construcción de la superficie ocular, ya más específicamente sobre quemaduras oculares. Se conoce pues que se ha venido usando más ya que ella cuenta con diferentes características que la hacen ideal. Primero, pues que son una membrana transparente, no es inmunogénica, no genera ningún rechazo para el paciente, en comparación con otros estudios, pues, con otros manejos quirúrgicos, y sirven de sustrato para crecimiento, migración y diferenciación celular, ya que tiene diferentes componentes que ya mencionaré. Entonces, normalmente, anatómicamente, la membrana amniótica tiene un grosor de 0,2 a 0,5 milímetros y está compuesta por 3 capas principales. Una que es la epitelial, una segunda capa que es membrana basal y el estroma. Siendo el estroma también compuesto por diferentes capas, cada una de estas capas va a tener como diferentes sustratos, colágenos, diferentes tipos de colágeno, fibronectina, laminina y ácido hialurónico. En esta imagen podemos ver la disposición en la que se tiene la membrana amniótica, las células coidales del epitelio, la membrana basal y el estroma pegados a el papel de nitrocelulosa en el que se pega cuando se hace, pues digamos, una donación o un trasplante de membrana amniótica. Esta membrana amniótica tiene diferentes propiedades y mecanismos de acción. Primero, pues ejerce una propiedad mecánica, una propiedad de promover la epitelización, tiene diferentes propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, también hace parte pues como de la propiedad antiangiogénica y antimicrobiana. Entonces, pues esto porque tiene diferentes componentes celulares que ayudan a la participación de cada una de estas acciones o propiedades. Ya en cuanto a su preparación, de manera resumida, en Colombia contamos con bancos de tejidos que tienen ya técnicos expertos en el momento de la donación de membranas amnióticas. Normalmente lo que hacemos es obtenerlas de placentas donantes en cesáreas selectivas y en maternas sanas. Ahí se descartan pues cualquier tipo de cesárea por urgencia, cualquier tipo de
de parto pues vaginal, lo único que se usa pues en cuanto a membrana amniótica va a provenir de placentas donantes. Normalmente estas placentas donantes se les ha hecho un previo control de prenatal y un adecuado tamizaje de infecciosas en cada trimestre y asegurarnos pues de que no contengan pues ninguna infección. Esta placenta en el momento ya quirúrgico, bajo todo pues el protocolo de asepsia y antisepsia, lo que vamos a hacer es un lavado abundante con solución salina al obtener la placenta de manera abundante y laminar y administrar un cóctel de antibióticos, entre ellos la penicilina, estreptomicina, neomicina y anfotericina B. Después de hacer este proceso, se va a separar el amnios del corion y lo que vamos a hacer es cortar toda la parte del amnios en diferentes segmentos. Normalmente pueden ser de 5 por 5, 3 por 3 centímetros, esto ya depende pues del protocolo institucional. Y este se va a pegar sobre el papel de nitrocelulosa, manteniendo no, el súper estroma suave, adherido al solo tengo papel 3 y el pacientes. epitelio hacia arriba. 2 de ellos son Y, prematuros y el otro tiene una herida de párpado, eso no lo voy a cerrar yo ahorita, eso lo sé. ay, la doctora Mónica. Entonces, ya posteriormente de que pegamos el papel de nitrocelulosa, lo procedemos a almacenar en diferentes medios. Normalmente, pues en una caja de Petri con diferentes medios de conservación. Y esta membrana amniótica, pues digamos que nos va a brindar diferentes usos. Entonces, diferentes tipos de almacenamiento. El almacenamiento más conocido es mediante la criopreservación. Lo que se hace es almacenarlo conservándolo con glicerol al 50%, pues este es el más utilizado, pero pues puede ser alcohol u otro componente, manteniéndolo a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Este método de criopreservación lo que hace es que nos va a ayudar a que de esta forma guardemos más componentes, digamos más sustrato de todos los que mencioné para generar pues como mayor efecto de las propiedades benéficas de la membrana amniótica y su ventaja pues es que tiene este efecto pues de contener más componentes en comparación con los otros tipos de almacenamiento. Esta forma criopreservada se puede mantener desde 6 meses hasta 2 años aproximadamente, puede pues utilizarse por un poco más de tiempo y sin embargo pues hace un efecto un poco más costoso ya que se requieren pruebas duales de infecciosas, no solamente en el momento de la cesárea o de obtención de la donación, sino también en el momento que ya la vayamos a utilizar, se requiere una constante prueba de infecciosas y pues cualquier resultado positivo obviamente pues nos va a descartar la membrana amniótica. Y otra forma de almacenamiento pues es la fresca, se utilizaría pues en las primeras 24 horas, esta es más económica, se utiliza solamente pues con lavado de solución salina y genera un mayor riesgo de infecciones en comparación con las otras opciones. Sin embargo, esta también pues tiene otra desventaja y es que se tiene que utilizar primero en las primeras 24 horas y segundo se va a utilizar más tejido, es decir, se saca el amnio, se corta, se utiliza lo que se necesita en ese momento y lo demás pues se va a desechar. Y hay una tercera forma de almacenamiento que es seca o liofilizada, esa nos va a brindar pues como su uso durante un mayor tiempo, se puede utilizar hasta después de 5 años siempre y cuando se utilice o se realice pues el procedimiento de desecación al vacío, mantenerla a bajas temperaturas inicialmente y luego realizarle una radiación constante gamma para esterilizarla durante todo este tiempo con 25 kilojoules. Y ya posteriormente uno de sus beneficios es que esta se puede mantener a temperatura ambiente, por lo que la hace pues digamos más fácil su mantenimiento, pero la preparación de esta va a ser pues un poco más costoso. Y lo otro es que se necesita que, digamos, el laboratorio, el lugar donde se esté montando, donde se esté preparando, pues sea más especializado que estas otras dos formas de almacenamiento. Y ya menciono acá sobre los usos de la membrana amniótica, entonces esta tiene diferentes usos dependiendo, digamos, la condición bajo la que queramos utilizarla. Se puede utilizar como un injerto permanente, como un parche temporal o como forma de sándwich. Entonces, como injerto, inicialmente lo que tenemos que hacer es poner la membrana amniótica sobre la lesión o sobre la ulceración, se coloca con el epitelio hacia arriba y el estroma hacia abajo, permitiendo que se genere una integración y una adherencia, y esto la hace que se haga parte pues como de la construcción y parte de la arquitectura de la repetilización celular y la migración celular. Esta es pues como de las más usadas, sobre todo en el momento pues de las quemaduras de superficie. Sin embargo, pues también se conoce el parche temporal y este va a servir más como un protector biológico. En esta se coloca el epitelio hacia abajo, el estroma hacia arriba y este va a servir a sí mismo como un protector, como si fuese pues tipo un lente de contacto.
Aquí vemos que cuando se coloca este parche va a ser más grande que la lesión superficial y en ella pues las células van a crecer por debajo de la membrana. Bueno, y aquí traigo pues esta parte, el uso en sándwich. Lo que se hace es que se colocan primero varias capas, pueden ser pues una sobre otra donde el epitelio va a ir hacia arriba y luego encima se coloca un parche, encima pues del injerto se coloca un parche y queda pues como en forma de sándwich. Cualquiera de estas tres opciones se han utilizado y pues esto ya está pues como a concepto o a decisión pues del profesional. Ya cuando vayamos a preparar pues la membrana amniótica en el momento del injerto, obtenemos pues de la caja de Petri y esta va a estar pegada pues al papel de nitrocelulosa. Normalmente permitimos que se descongele a temperatura ambiente, realizar un lavado pues abundante, remover el papel de la nitrocelulosa y se implanta sobre el lecho ya sea como injerto o como parche. Esta membrana amniótica posteriormente ya de que la ubiquemos bien, pues se va a fijar con nylon 10 o vitril 10 dependiendo si la queremos pues absorbible o no absorbible, y no solamente se limita su uso a la córnea y al limbo, sino también a la conjuntiva lesionada, a la superficie ocular que necesite ser cubierta y a los fornices también pues puede llegar. Posteriormente a la administración de membrana amniótica, de que pues se coloca el trasplante, se usa un lente de contacto pues para mantener esta íntegra. Y ya en los cuidados postoperatorios se menciona en la literatura que tiene que haber pues una revisión constante seguida al segundo día del postoperatorio y hasta el tercer mes de manera semanal, verificando la integridad de la misma y también pues hacer todo el manejo médico que ya conocemos de antibiótico, antiinflamatorio tópico. Y bueno, aquí traigo este reporte de caso que es pues como fue reportado en una revista canadiense planteando la posibilidad de usar la membrana amniótica sin sutura. Pues utilizarla sin sutura, adicionándolo a una técnica modificada de colocación pues de un anillo de superficie ocular semejante pues como al anillo de Symblepharon. Lo que se hace o lo que se planteó en este caso es que mediante el uso de una sonda nasogástrica de un calibre pues pequeño, no tan grande, se mida el diámetro de los fondos de saco, ya después de medirlo, hacer pues como una marcación, se corta y se dilata uno de los lúmenes y se hace pues un circulito, pues como un anillo, introduciendo un extremo con el otro. Ya posteriormente colocamos la membrana amniótica. Y ingresamos el anillo de la sonda nasogástrica, primero pues por el fornix inferior, luego el fornix superior, de manera suave, evitando pues que se lesione la membrana que ya se ha colocado como un parche, y se corta el exceso de membrana en la parte pues del margen palpebral. Este ha sido una de las opciones que se ha planteado como alternativa del uso de suturas y como alternativa del uso de los anillos de Procera o anillos de Symblepharon que ya conocemos, que están descritos en la literatura, pero estos son un poco más costosos que esta alternativa pues que está presentando. Los hace asimismo pues más accesible, más fácil pues de utilizar sobre todo en países de tercer mundo y estos logran llegar a los fondos de saco, a diferencia de estos anillos de Procera que, por ejemplo, no llegan hasta el fornix, por lo que se ha visto que generan en cuanto a la recuperación y digamos evitación de la complicación del Symblepharon, también generan pues como un efecto beneficioso. Y asimismo, ya sabiendo pues que en esta técnica no se usan las suturas, obviamente se va a mostrar una mejor eficacia y se limitan las complicaciones que se pueden generar con el uso de sutura. Entonces se van a generar menos hemorragias subconjuntivales, menos riesgos de infecciones de las suturas o de licencia de las suturas o reacción al cuerpo extraño. Aquí traigo en mención pues este reporte de casos que se realizó de manera retrospectiva en una institución de Colombia. Esta fue realizada en 9 ojos, 6 pacientes que presentaran quemaduras oculares químicas graves, clasificándolos en DUA 4 a 6, y donde se viera que todos los pacientes tuvieran un compromiso del limbo del más de 50%. En todos los pacientes se hizo un implante precoz en las primeras 24 horas de membrana amniótica, acompañado pues del manejo médico convencional, y estos son pues como la presentación de los 6 pacientes. Todos tuvieron pues un compromiso por un agente químico, llegaron con agudezas visuales pues de 20-100, 20-400 hasta movimiento de manos, y se buscaron pues evaluar los resultados anatómicos funcionales. Se encontró que en todos los pacientes posterior al implante precoz de membrana amniótica se disminuyó la sintomatología
principalmente como dolor y fotofobia, se encontró que se limitó el daño secundario y se permitió como crear el microambiente adecuado para la repetilización. Todos tuvieron una mejoría de su agudeza visual y ninguno desarrolló simbléfaro. Por lo que se reportó pues que esta puede ser una opción en el manejo de elección de la fase aguda de los pacientes. Se planteó pues como un posible manejo, sin embargo pues requieren estudios con mayor tamaño y pues como con mayor muestra para poder determinar una indicación ya determinada. Traigo también este artículo de revisión de Cochrane que se realizó en 2021-2022, donde se estudiaron diferentes ensayos clínicos que evaluaban el efecto del tratamiento de la membrana amniótica también pues como de manera aguda en los primeros 7 días después de que el paciente pues haya presentado quemadura de la superficie ocular, acompañado de tratamiento médico versus el tratamiento solamente convencional. En este se estudiaron 36 quemaduras moderadas y 92 graves. Y en cuanto al estudio de estos ensayos clínicos, digamos que no hubo una conclusión 100% determinada, sino que se planteó que para quemaduras moderadas se dejaba un espacio de una posibilidad de un beneficio del tratamiento con membrana amniótica, obteniendo diferentes resultados como la prevención del fracaso de la epitelización al día 21, disminución del riesgo de neovascularización, ulceración y simbléfano, y pues obteniendo un mejor desenlace visual en cuanto a las quemaduras moderadas. Ya cuando se mencionaban sobre las quemaduras graves, se encontró que la evidencia que tenían disponible pues no indicaba un efecto beneficioso para el tratamiento con membrana amniótica, y sin embargo, a pesar de no ser 100% concluyente o no demostró pues algo estadísticamente significativo, sí se encontró que en la mayoría de los estudios se observaba pues un efecto beneficioso del uso de la membrana aguda, la membrana amniótica pues de manera aguda, y pues dejan abierto como al planteamiento de continuar diferentes estudios para obtener pues un resultado pues como con mayor nivel estadístico. Y aquí traigo esta diapositiva como para resumir a medida de pues en qué momento tenemos indicación de utilizar la membrana amniótica y en qué pacientes definitivamente no utilizarlas. No utilizarlas sobre todo en pacientes en las que no funciona en tejido necrótico, pues en las que tengan mucho compromiso de necrosis o isquemia, en úlceras infecciosas activas, en quemaduras leves no complicadas, tampoco se ha visto, digamos, un efecto beneficioso en comparación con el tratamiento médico ya instaurado, y en isquemias severas o quemaduras severas. Traigo también otro de los manejos quirúrgicos es la tenoplastia. Esta se describió también a finales de los 80, entre los 90, y también se utilizó y se ha planteado a lo largo pues, de la literatura su estudio y manejo en la fase aguda, que se ha encontrado que nos va a ayudar a restablecer pues como tal el suplemento y la revascularización sanguínea que se ve comprometida cuando hay una quemadura severa, sobre todo a nivel limbar, y esto nos va a ayudar a prevenir la necrosis del segmento anterior y de las ulceraciones. Entonces, para el realizamiento pues, de la tenoplastia, primero debemos de olvidar todo el tejido necrótico que se encuentre en córnea y en conjuntiva, separamos la tenon de los músculos extraoculares y de la conjuntiva, creamos un colgajo de la tenon, se avanza hasta el limbo y se sutura con la esclera. Esta tenoplastia se puede realizar sola, con membrana amniótica o aumentada también con el uso de cianoacrilato. Digamos que estas tres opciones se han planteado en la literatura y ya pues según el criterio médico se pueda utilizar pues una u otra opción. Traigo también pues esta serie de casos que se realizó a lo largo del tiempo, se han realizado pues diferentes estudios. Este es uno de los primeros en los que se encontró digamos ciertos resultados beneficiosos en cuanto al uso de la tenoplastia. Entre ellos pues se estudiaron 59 pacientes, 75 que todos tuvieron pues quemaduras severas, y se encontraron que todas las úlceras se fueron curadas o fueron prevenidas. Se encontró también que la epitelización de la parte de la tenon se completó al día 21 y en el 80% de los casos, y hubo una repitilización de toda la córnea quemada hasta en el 31% de los casos. Uno pues, de los aspectos como negativos es que se formó el simbléfaro hasta en un 26% de los casos. Sin embargo, esta es una secuela más que todo inherente a la quemadura y no tanto al tratamiento con la tenoplastia. Y ya un poco más actualizado, traigo esta revisión de 7 artículos relevantes que se hizo en el 2021-2022, en los que se hicieron diferentes conclusiones, en los que mencionaban pues, que no todos los casos justificaban la cirugía, que hay ciertos casos leves en los que el manejo médico pues, es suficiente,
y que el uso de la tenoplastia normalmente se encuentra un efecto beneficioso solamente si hay isquemia o cierto grado de isquemia limbar. En aquellos pacientes en los que, digamos, los síntomas o la quemadura fuera leve o fuera dudosa, se permitía iniciar un tratamiento clínico y darle un chance de 1 o 2 días para observar la revascularización y evitar pues, ser llevados a procedimiento quirúrgico. Y también se encontró pues, que en pacientes en los que haya un compromiso total o una isquemia total no se han visto pues, resultados beneficiosos. Se plantea también el uso de la angiotomografía de segmento anterior para medir objetivamente pues, el grado de isquemia en pacientes en los que también, digamos, los síntomas sean moderados o dudosos. Y ella nos muestra pues, un algoritmo en el que dependiendo de qué tan seguros o de qué tanto compromiso isquémico del limbo haya, se recomienda un tratamiento primero médico y observacional o un tratamiento con tenoplastia e incluyen la opción de utilizar la tenoplastia en conjunto con el uso de membrana amniótica. Aquí traigo esta revisión que se realizó también en el 2020 sobre la combinación de la membrana amniótica con tenoplastia. Esta pues se planteó como una nueva técnica quirúrgica para la reparación exitosa de las necrosis corneoesclerales, que no hayan sido pues como vistas un beneficio de solo el tratamiento médico. Se hizo un estudio prospectivo de diferentes casos, fueron 19 ojos, 15 pacientes, donde todos los pacientes presentaban primero isquemia del limbo y segundo, historia de rechazo o pues de historia de que ya se haya utilizado membrana amniótica 1 o varias veces y que no se haya evaluado pues cierto beneficio. Entonces, lo que mencionan es que primero pues se debería toda la parte necrótica, se hace una liberación del atenon, se libera el atenon de la conjuntiva, luego posteriormente suturamos la atenon a la esclera y luego colocamos la membrana amniótica encima como parche, es decir, el epitelio abajo, el estroma arriba, se sutura tanto a la parte de conjuntiva como acá a la córnea también se suturó con nylon. Y lo que se encontró es que todas las superficies oculares fueron reconstruidas, fueron repitelizadas con éxito aproximadamente pues a los 87 días, unas más, unas menos, y que en todas las superficies que se realizó este procedimiento no se encontró perforación. Se encontró pues que sí se llegó a presentar pues neovasos periféricos y opacidad corneal, ciertas condiciones como glaucoma secundario, catarata secundaria, y se encontró que en 15 pacientes se logró una agudeza visual menos de 20-200, lo cual nos muestra pues que en cuanto a la recuperación funcional visual no hay una diferencia en la recuperación, pero sí mostró que en cuanto a la recuperación e integridad ocular sí se vio un beneficio pues como muy marcado de esta nueva técnica. También menciono el injerto de la mucosa yugal porque también ha sido pues estudiado y realizado a lo largo del tiempo y nos basamos de la premisa, pues de la teoría de que las células epiteliales que están en la mucosa yugal u oral son muy semejantes a las que se encuentran en la conjuntiva. Estas nos van a ayudar pues como tal a promover la repitelización, estabilización de la superficie ocular y sobre todo son utilizadas en pacientes en los que haya una pérdida extensa de la conjuntiva, en los que las quemaduras pues hayan sido bilaterales y nos permite evitar acudir pues a donaciones cadavéricas, lo que nos genera pues un menor riesgo de rechazo. Entonces, aquí traigo también un artículo que revisó el uso de la tenoplastia combinada con injerto de mucosa oral. Después, pues, bajo protocolo de asepsia y antisepsia, se liberó mucosa oral, se quitó pues el exceso de tejido y de grasa y pues de tejido graso adicional. Y lo que se realizó es primero debridamiento de toda la área necrótica, se liberó tenon y se hizo una tenoplastia en forma de flap o pues de pedículo, perdón, en forma de pedículo y encima se colocó pues una mucosa yugal, tejido de mucosa yugal pues donde se logró una curación completa de las lesiones corneales, se encontró también que logró mantener la integridad del globo ocular y permitió que los pacientes continuaran manteniendo pues anatómicamente su estructura y ser aptos para más adelante lograr una rehabilitación visual mediante otras técnicas pues diferentes como keratoplastias y entre otras. Aquí traigo también el trasplante de células madre limbares o SLED. Tiene ciertas indicaciones, sobre todo en pacientes con irritaciones crónicas o lesiones crónicas, defectos epiteliales persistentes y en aquellos que tengan signos clínicos de insuficiencia limbar y conjuntivalización. Estos son pacientes en los que necesariamente pues tienen que tener un ojo sano y lo que se busca es una expansión in vivo de esas pequeñas piezas de stem cells de un tejido donante a un ojo pues trasplantado. Lo que se hace es pues
del ojo sano se obtiene una porción pequeña de limbo de 2 a 3 milímetros, se recubre el ojo lesionado con un parche, con un injerto de membrana amniótica y se fija con pegante tisular. Luego se cortan estos pedacitos, este limbo se corta en unos pedacitos de 6 a 10 pedazos y se colocan de manera periférica, respetando el eje visual, sembrándose pues como por separado, sirviendo estos como un nicho de crecimiento nuevo pues de células y de revitalización. Después del procedimiento, pues se coloca un lente de contacto para asegurarnos pues que se mantenga todo el trasplante y se logra ver que de 2 a 3 semanas se logra un cierre del defecto epitelial. Aquí muestro ya mediante un procedimiento quirúrgico pues cómo se retira la parte del limbo, cómo se retira también en el ojo lesionado, el panus, la vasculatura y todo el tejido necrótico. Se coloca el injerto de membrana amniótica, luego colocamos los pedacitos segmentados de limbo como siembras y ya vemos pues el uso, bueno, y se fijan pues con cianoacrilato y con lente de contacto. Aquí muestro que esta técnica tiene diferentes variaciones. Una es pues primero injerto de membrana y luego células limbares. La otra opción pues es invertida y hay otra opción también de uso de sándwich. Primero injerto de membrana, luego se colocan los pedacitos de limbo y luego se coloca un parche, como una membrana amniótica pues como un parche. Aquí traigo esta revisión que se realizó de una serie de varios pacientes que se realizó en el 2012, fueron 6 pacientes que presentaron quemaduras oculares unilaterales, obviamente, que tuvieran deficiencia total de células limbares ocasionadas específicamente por quemaduras químicas. Entonces, aquí traigo un ejemplo de 2 pacientes, de los 6 pacientes que se les realizó el estudio. Estos 2 pacientes pues fueron pacientes jóvenes que tuvieron quemaduras por ácido o álcali. El primer paciente se encontraba a cuenta dedos de 3 metros y se veía que tenía pues una abundante opacificación de vasos e incluso tenía un simplefaron. Y este paciente también era un paciente joven con quemadura ocular que estaba en percepción de luz. Se le realizó el trasplante de células SLED y esto fue el primer día posoperatorio de cada uno. Esta ya fue a las semanas y esto fue a los 6 meses del posoperatorio. Como podemos ver en la evolución clínica, pues el paciente después del trasplante de células limbares se encontró pues que se encontró una adecuada revitalización, un adecuado crecimiento crecimiento pues de las células tanto corneales como conjuntivales y se logró una adecuada recuperación visual, logrando un 20/20 hasta 20/30, un adecuado, pues que no había opacidad, que no había neovasos en la córnea ni en el eje pupilar. Y en general lo que se obtuvo fue una superficie ocular estable en todos los casos. Se encontró pues finalmente una repetilización y un crecimiento avascular de la córnea y una mejoría en la mayoría de los casos, y en estos 2 casos pues una mejoría muy abrupta de su agudeza visual. También se encontró pues que ningún ojo donante presentó complicaciones. Y ya finalmente, para finalizar, traigo esta diapositiva para mencionar otras opciones como la queratoplastia y queratoprótesis. Su uso pues depende de las indicaciones. Lo ideal es que se utilice ya como en una segunda medida o como medida de rehabilitación visual o en pacientes en los que queramos recuperar el globo ocular y no se puedan utilizar otras técnicas, ya sea pues por un excesivo adelgazamiento corneal o por un melting severo, en los que las únicas opciones quedan la queratoplastia y la queratoprótesis, teniendo la queratoplastia pues múltiples opciones. Y también dejando para última instancia, ya después de que el paciente haya presentado 2 o más rechazos, pacientes que tengan pues queratoplastias previas con vascularización y opacificación severa, se dejan pues estas 2 medidas ya como para última instancia y como para rehabilitación visual. Entonces, pues ya para concluir y para llevar a casa, tener en cuenta que siempre las quemaduras oculares son de un manejo inmediato, en la que se debe administrar primero la irrigación continua y pues muy activa del agua, pues del líquido, solución salina, Harman, lo que se encuentre. Tener en cuenta siempre administrar el tratamiento médico completo, ya conociendo pues los beneficios de cada uno. Tener en cuenta la clasificación y el pronóstico, no solamente pues para nosotros conocer qué manejo administrar, sino para explicarle al paciente cuál es su pronóstico desde el momento que presenta la quemadura. Tener en cuenta también pues las indicaciones para la cirugía y las múltiples opciones que tenemos y asegurar siempre la integridad ocular, evitar las secuelas y buscar la rehabilitación visual, ya sea en manejo agudo o pues un poco más adelante
ya después de la inflamación aguda o en el momento. Muchas gracias. Laura, excelente conferencia, una gran revisión y lo que decías al principio, esto no es una urgencia, esto es una emergencia. Yo creo que lo más importante, lo primero sería evitarla. Lo segundo más importante es el lavado que se hace en el sitio, por eso en las empresas hacen tanto énfasis con el lavado pues, de todos estos pacientes y de esas duchas como a chorro que es lo que impacta de manera muy positiva el asunto. Y tercero, cuando no llegue, desconfiar de lo que se hizo en el primer paso, porque a veces, sobre todo con las álcalis, quedan en los fondos de saco y por eso ir pues con un termómetro se puede hacer limpiar ese fondo de saco muy bien. Eso impacta muy positivamente a estos pacientes. De todas las de álcalis son un desastre para nosotros. Lo del esteroide sí se utiliza, sí lo necesitamos, pues es que el fenómeno inflamatorio sí es severo. Y no, creo que revisaste muy bien todo eso. La membrana amniótica así en Cochrane no muestra pues como unos números tan positivos, definitivamente sí calma a esos pacientes. Eso sí sería lo ideal, sobre todo en las quemaduras severas. Y queratoprótesis, aunque se han mejorado las opciones, siendo la última opción, le devuelve la visión a muchos pacientes. Lo que pasa es que una cirugía compleja y un manejo largo y bastante complejo. No sé si algún comentario, doctor corneólogo acá. Aquí está Juan Camilo. No, súper bien, súper bien revisado el tema, todo muy claro, varias cositas. No sé si te ha tocado, pues ha visto con membrana amniótica, siempre es epitelio arriba, epitelio abajo, pero como de pronto uno dice el epitelio está para arriba o el epitelio está para abajo. Realmente eso viene codificado y viene el epitelio arriba, pero si no, el epitelio, pues digamos, es más liso y con la Wexel usted lo pasa y se desliza fácil. En cambio al estroma se le queda como pegado. Entonces ahí se da cuenta cuál es el estroma y cuál es el epitelio. Lo otro es que, como mostraste, el SLET es una muy buena técnica. De pronto la gran limitación es el pegante tisular, que es caro y que no sé, pues como... Entonces que el pegante tisular puede ser pues ahí la limitación, pero es una muy buena opción como muestra. Con la membrana, pues indiferente de lo que Cochrane muestra, pues es una muy buena opción. Y como el doctor ya Restrepo dijo, pues muchos pacientes al final pues la única opción es la K-Pro. Sin embargo, pues la K-Pro les permite pues una visión pues realmente buena cuando ya ha rechazado la queratoplastia, cuando ya tenemos un limbo que no da. Y los lentes de apoyo estelar. Sí. Bueno, por acá dice el doctor Restrepo que es una buena opción. Ese es otro problema. Estamos hablando con Liliana que lo ideal sería membrana fresca. Eso sería lo ideal, pero por INVIMA no lo tenemos. Pero en los bancos siempre les piden que permanezcan las membranas 14 días. Es como pues el protocolo que ellos tienen establecido. Entra una membrana, ellos hacen todo el proceso, tienen que permanecer 14 días mientras les hacen todas las pruebas para asegurarse pues que realmente no tenga ningún proceso, pues no vaya a ser un riesgo infeccioso. Y como mostrase la liofilización, eso implica mucha plata, eso implica muchísima plata, pero realmente es muy, muy buena pues, la opción de la liofilización. sí, anecdóticamente, Virender San Juan, cuando sacó el artículo, estuvo aquí dando una conferencia sobre eso, vino acá en el Congreso Nacional. Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por participar, los presentes y los que remotamente se conectaron. Les recuerdo que esto queda grabado para, si alguien lo quiere consultar más adelante. No sé si alguno de los que están por fuera quiere hacer alguna pregunta a la expositora. No pregunta, pero me gustó mucho la exposición, me pareció muy clara y muy completa. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Mónica. Un feliz día para todos. Que esté muy bien. Abrazos para todos.